pues estudiando algunas de las, ¿cómo se llama? Bienaventuranzas. Y hemos tocado varios temas importantes dentro de esta temática. Y ha sido muy interesante porque vamos aprendiendo mucho sobre lo lo que Dios quiere que hagamos nosotros en medio de ah, de esta cultura que simple y sencillamente nos, nos inmerse, nos sumerge, mejor dicho, con una, ¿cómo se llama? Con una cultura que simple y sencillamente no es la que los cristianos debemos tener y por eso la, la, la Biblia y los pensamientos que nosotros tenemos siempre son contradictorios y muchas veces nosotros los estamos más deseosos de pensar más como el mundo y no tanto como lo que Dios quiere que pensemos. Y por eso es que al estudiar las bienaventuranzas, nosotros simplemente vamos a creer que estamos haciendo cosas contrarias o cosas que no son realmente como lo dice la vida del mundo, ¿no? Y nos sentimos extraños y con muchas dudas y muchas inquietudes. El tema que hemos estado viendo tiene que ver con principios para una vida feliz y hemos hablado eh, que el pasaje clave que hemos estado tocando aparece en Lucas 6, 20, 26 y vimos ya varias de las bienaventuranzas. Partimos de una idea en general que dice que la idea principal de esta contracultura, contraintuición de la Biblia es que dice que las bienaventuranzas en resumen de todo el aspecto de la enseñanza de Jesús nos llega a decir de que cuando uno se encuentra al final de sus recursos y sus necesidades o al final de su vida, se hace Jesús más real. Entonces, Jesús se hace más real cuando uno llega al final de uno, cuando uno ya realmente deja el yo, deja lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo tener. Y por eso es que muchas de las bienaventuranzas dicen sobre el vaciarse, sobre el tener ciertas características que no son muy comunes ni agradables en medio de nosotros. Pero al final realmente Jesucristo está hablando de ser felices cuando realmente Cristo es más en nosotros que en nosotros en el Señor. Y vimos en primer lugar la primera bienaventuranza, dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y lo que dijimos ahí es que el principio que enseña esa bienaventuranza es que debemos estar rotos para estar completos. Muchas veces Dios nos lleva a esa ruptura y a ese quebrantamiento en nuestras vidas. En la segunda bienaventuranza
nosotros vemos bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Y el principio básico, debemos estar vacíos para ser llenos. La tercera bienaventuranza que vimos tenía que ver con bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. Y dijimos en esa que llorar es no perder, no es perder, es prepararse para la verdadera felicidad. Y esa es una de las bienaventuranzas que nos hablan mucho sobre el sufrimiento, pero que nos lleva a un sufrimiento con propósito. Hoy vamos a estudiar una cuarta bienaventuranza que, por cierto, si vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 6, eh, realmente esta bienaventuranza no aparece, digamos, como bienaventuranza en el Evangelio de Mateo. Esta es exclusiva de- del doctor Lucas cuando la escribe ahí. Y él escribe, bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí y los vituperan y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo, por causa del Hijo del Hombre. Esta es una bienaventuranza que el Evangelio de Lucas incluye. Y al pensar eh, en esa bienaventuranza, con esos detalles, me puse a pensar que la idea principal aquí es que debemos ser felices en medio del desprecio. Y a veces eso no es tan fácil. Vivimos en un mundo en el que la popularidad y que lo acepten a uno y que uno guste, la gente en las redes sociales le encanta que haya un like, que haya cuántas personas pongan me gusta, cuántas personas soy popular, la cultura eh, de los youtubers o de las personas que tienen podcast o TikTok o todas las famosas redes sociales se basan en el hecho de que son aceptadas o son famosas debido a la cantidad de personas que eh, dicen o se anotan en las estadísticas que les gusta lo que están viendo. Y mientras más cosas y más personas ponen su like, esas personas van recibiendo recursos y dinero que les ayudan en su sostenimiento y mucha gente vive de eso. Y vivimos en un tiempo en el que nos encanta. Bueno, la verdad es que a nadie le gusta que lo desprecien, ¿no? A nadie le gusta que le hagan mala cara, a nadie le gusta que lo marginen. Y el desprecio en realidad lo que genera en nosotros es tristeza, a veces, o cólera, a veces deseos de venganza o cosas. Pero es curioso que Jesús en la Biblia, él pone todo lo contrario. Y dice, miren, la verdad que se deben alegrar en medio del desprecio. Alégrense porque sean felices, porque hay recompensa. Ahora, él va a hablar de varias cosas importantes. Primero, en el texto, si usted lee, dice el versículo 22, dichosos, dichosos ustedes cuando los odien. La primera cosa que Jesús dice es, miren, eh, entiendan la bendición de ser rechazado. Y esa, esa idea es bien interesante, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que lo rechacen, pero
Jesús usa una palabra, Lucas usa una palabra clave en el griego, la palabra miseo, y esa palabra o ese verbo significa odiar, pero en el contexto de este versículo no se refiere eh, a un odio personal, sino a un rechazo profundo basado en la fidelidad a Cristo. Para Dios, el odio que experimentamos no es un signo de debilidad, sino de fortaleza en la fe. Debemos entender que cuando somos odiados o rechazados por seguir a Jesús, estamos siendo identificados con Él, que también fue odiado y rechazado. Y la bendición en esto es que nos unimos a Cristo en su sufrimiento, participando en su gloria futura. Miren, la verdadera identificación con Cristo, el que se identifica verdaderamente con Cristo, va a ser marcado por el rechazo del mundo. Las personas no van a aceptar a alguien que sea fiel a Cristo, porque son una amenaza para los valores mundanos que la persona tiene. Entonces, la primera gran bendición es, dice Jesús, es la bendición de ser rechazado, porque lo que está hablando es que es una bendición que trae fortaleza en Cristo y la fidelidad a Cristo es premiada. La segunda bendición es la bendición de ser discriminado. El pasaje dice, bienaventurados o dichosos o bienaventurados ustedes cuando los odien, cuando los discrimine. Yo no sé, pero ah, las personas creen, muchos de nosotros, eh, bueno, quizás algunos de ustedes están en países que no son sus países de origen. No conozco realmente. Pero realmente cuando uno está en otros países, quieras o no, hay cierta discriminación, ya sea porque es algo natural y básico en el ser humano, o porque realmente hay culturas que son altamente pecaminosas y discriminatorias. El problema es que muchas personas creen que no tienen ah, un sentido de discriminación, que ven a todos por igual. Pero realmente yo me he dado cuenta que aún nosotros los latinos somos bastante discriminatorios. Tenemos metidos en nuestras mentes muchas cosas. Eh, y a veces la mentalidad nuestra es creer, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la fe está permeado de una cosmovisión, por ejemplo, blanca. Cuando nosotros nos imaginamos a Dios, nos lo imaginamos como alguien blanco. Cuando pensamos, eh, bueno, yo estuve en un programa de maestría en Estados Unidos y el maestro que nos daba la clase de comunicación era un maestro de Zimbabue. Era un hombre muy bueno en cuanto a comunicación, tenía un doctorado de la Universidad de Cambridge en comunicación y él era una persona de color negro. Entonces estábamos estudiando algunas cosas y él comenzó a hablar sobre el Génesis y sobre cómo Dios comenzó a comunicarse con el hombre. Y en la pantalla él estaba presentando sus diapositivas y en un momento determinado puso cuando Dios hizo a Adán y cuando pone la figura de Adán, puso a un Adán colochito y de color negro.
Entonces para mí fue como, ¿cómo Adán es negro? O sea, y, y me puse a analizar por qué yo esperaría que una persona cuyo color de piel, eh, cuyo color de piel y cultura y ambiente es de color negro, él va a poner y imaginarse a Adán blanco. Entonces me di cuenta que muchas veces nosotros ya tenemos paradigmas que discriminan y creemos, no, es que esto así es, si no es, no puede ser así como lo está diciendo. Y, y hasta lo más mínimo, ¿no? Nace un niño y uno dice, ay, qué lindo, miren el niño bien chelito, y ojos azules, bien bonito. Pero si nace de otro color, no hacemos los mismos comentarios. Y eso demuestra que en algún momento nosotros tenemos ya cierto germen y ciertas ideas de discriminación. Y ya no digamos la discriminación no solo étnica, sino religiosa. A veces vemos de menos a una hermana que no piensa doctrinalmente igual que mí y a veces incluso la llegamos a poner como alguien que está mal con Dios o que es un ignorante porque mi fe y lo que yo conozco es la sana doctrina y es lo mejor. Pero en cuanto a eso tenemos muchas cosas que hablar. Hay muchas veces mucha discriminación. Nuestras iglesias tienen la tendencia a discriminar también a las personas que desentonan dentro de nuestras congregaciones. A veces ni siquiera nosotros podemos entender lo que estamos haciendo. Hay grupos en nuestras iglesias que son discriminados. Eh, por ejemplo, en Guatemala nosotros vimos que ahí hay mucha tendencia a la discriminación por las diferencias étnicas que existen. Y, y, y hay mucha lucha con respecto a eso. Eh, eh, y uno puede ver que simple y sencillamente tenemos muchas tendencias que nos van a ir como moldeando y que simple y sencillamente creemos que así son las cosas, pero Dios nos enseña de que la discriminación, sobre todo religiosa, no es realmente una cosa que le agrade a Él. Y Él dice, miren, hay que tener bendición de ser discriminado. eh, en muchos tiempos y todavía en algunas iglesias se discriminaba mucho a la mujer. Todavía, eh, ¿cómo se llama? Eh, Denominacionalmente se margina a la mujer a roles y a esquemas que simplemente son secundarios basados en textos que son mal interpretados y que son mal usados para oprimir y para hacer a un lado a la mujer dentro del ministerio de la iglesia. Un último grupo que me da cuenta que también tiene bastante problema es las personas que tienen problemas de eh, trastornos mentales y emocionales. Eh, Habla de eso. Los pastores nos cerramos al hecho de que en nuestras congregaciones hay enfermedades mentales, enfermedades físicas, pero a esas enfermedades no les ponemos atención porque nos dan temor o porque no sabemos cómo manejarlas. En nuestras iglesias hay mucha gente con altos grados de depresión, personas con diagnóstico de bipolaridad, personas con trastornos obsesivos compulsivos, con muchas de esas cosas que
deberíamos de, como iglesias, tratarlos y verlos porque se sienten aislados, se sienten discriminados. En el texto, la palabra discriminación es la palabra apodoquimazo, que es una palabra interesante, porque esa palabra o este verbo significa despreciar o considerar no digno. La discriminación, ya sea por raza, estatus social o fe, es una realidad dolorosa. Sin embargo, Jesús promete que la discriminación por su causa es un signo de fidelidad. Recuerden que estamos hablando de que el desprecio viene no porque nosotros somos antipáticos o porque hayamos hecho algo malo, sino que viene por causa de seguir a Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. La tercera área que el texto pone es la bendición de ser humillados. Y estamos tocando temas que son temas o, o frases que generalmente a nosotros no nos gusta y no queremos ni esperamos ni enseñamos al hecho de que la humillación se convierta en una bendición. Siempre queremos estar arriba y no abajo. Siempre queremos lo nuestro y no lo de los demás. Pero muchas veces Dios va a trabajar en nuestras vidas para ser humillados. La palabra griega para humillado es la palabra oneidizo. Es interesante que el nombre Oneida viene de esta palabra y el nombre Oneida tiene que ver con humildad. Y Jesús dice en este verbo que significa insultar, afrentarse, es decir, alguien que me insulta, me menosprecia, me minimiza. Y Jesús nos llama a vivir en una actitud que no responde a los insultos con ira, sino con humildad. Cuando somos insultados por nuestra fe, estamos caminando el mismo camino de Jesús, quien fue insultado y fue afrentado como todos nosotros, como quiere que nosotros vayamos aprendiendo también en nuestras propias vidas. Debemos entender eso, que esta afrenta o esta humillación que viene es eh, debe ser que en lugar de sucumbir al odio, nuestra respuesta debe ser amor y paz, demostrando que nuestra verdadera identidad no depende de la aprobación humana. Hay gente que no puede vivir sin la aprobación humana y eso les ocasiona serios problemas. La cuarta bendición es la bendición de ser calumniados. Y como ustedes verán, es bien contradictorio las dos palabras, ¿no? Porque felices los que los calumnian, alegres los que los calumnian. Para Dios es importante entender que tenemos bendición a través de eso. La palabra clave en griego es disfemeo, de donde viene la palabra en español difamar. Pero ya mejoré. Ahora, es bien interesante que ustedes entiendan esto. En la Biblia, la calumnia es una cosa diferente a como nosotros entendemos la calumnia en el mundo. Hermanas, para ustedes, ¿qué es calumniar? Bueno, lo primero que viene a mi mente es levantar una información falsa, regar una información falsa de alguien,
con algún propósito personal, algún motivo, tiene que haber un ingrediente que me motiva a mí para decir algo falso de otra persona. Ajá. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo estaba pensando algo similar, de que se dicen palabras que desacreditan la personalidad o la entereza de cierta persona, difamarla. Ok. Ahora fíjense que la palabra esta, disfemeo, en el Nuevo Testamento es una palabra muy interesante, porque la Biblia considera, bueno, nosotros consideramos que calumniar es decir algo de una persona y levantarle algo falso, con tal de desacreditar a esa persona en frente de otras, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir una cosa falsa de nosotros y uno decirle a la persona, "Mira, vos me estás calumniando". Y podría quedar la definición a ese nivel. Pero en realidad, fíjense que en la Biblia considera la calumnia no solamente el hecho de decir cosas falsas de la persona, sino también de divulgar cosas reales y verdaderas de la persona. Se los voy a poner de esta forma. Supóngase que alguien me quiere hacer daño a mí y se inventa que me ven a mí, llega y dice en mi iglesia, miren al pastor, lo vimos en un lugar de un bar y estaba borracho. Y no es cierto. Entonces yo puedo decir, este hombre me está calumniando. Y es cierto, me está calumniando. Pero supónganse que fue verdad. Supóngase que sí realmente él me vio en un bar y yo estaba borracho. Y esta persona viene y le dice a la iglesia, hermanos, vi al pastor en un bar borracho. Yo lo vi. Eso también es calumnia, porque nosotros no tenemos autorización ni para levantar mentiras de alguien, ni para decir las verdades que sabemos de alguien a otro público que no sea Dios. Y eso lo hacemos muchas veces. Porque creemos que decir las cosas de otra persona que son reales no estamos calumniando. Y la Biblia no lo considera así. La Biblia considera las dos cosas como calumnia. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros no podemos juzgar ni sabemos las intenciones de las cosas. Y no tenemos derecho a exponer la desnudez de mi hermano ante otros, a pesar de que lo que yo haya visto sea real y verdadero. Ay, aquí hay muchas telas que cortar, hermanos, porque en la iglesia somos muy especialistas. Si le ponemos calumnia a esto, hay muchos calumniadores en nuestra iglesia. Y a veces hasta la calumnia se mete en los tiempos de oración, ¿no? Decimos, hermanos, ay, yo estoy muy preocupada y quiero que oremos por fulanito, por fulanita, porque está en problemas, la vi haciendo esto y haciendo lo otro, y está metida en esto y en aquello, y decimos todo, y resulta que lo que estamos haciendo es encubriendo lo que estamos calumniando de la persona, solo por quererla transformar. El verbo implica hablar mal de alguien o calumniar, pero también habla de decir la verdad de alguien. La, ah, la calumnia es un ataque directo a la reputación. La calumnia puede destruir el nombre de una persona en el mundo, pero jamás puede tocar el nombre que tenemos en los cielos. El desprestigio de los hombres no afecta el honor que tenemos ante Dios. Por eso es tan importante que entendamos
que nosotros no vemos a las personas como Dios las ve, porque Dios conoce todas las intenciones y las cosas que ocurren a nuestro alrededor. La última es la bendición de ser perseguidos. Dice el pasaje que bienaventurados no discriminen, los insulten y los persigan por causa del Hijo del Hombre. La palabra griega aquí es día, que es por causa de. Ya les dije, esa palabra día, a través de o por causa de, no se trata de un sufrimiento aleatorio, sino de un sufrimiento que lleva consigo una promesa de recompensa y un propósito eterno. La bendición de ser perseguido por causa de Cristo es la certeza de que estamos participando en su misión redentora. Vamos a ser perseguidos. Hay países que los cristianos pagan su fe por la muerte, ¿no? Al morir. El problema de la iglesia en Occidente es que es una iglesia que no está perseguida y por eso es tan cómoda. Y por eso se da el lujo de hacer lo que hace. Eh, Creo que vienen oleajes de persecución, eh, los movimientos LGBT, movimientos de feminismo, los movimientos de la disforia de género, todas esas concepciones que nos están queriendo imponer una ideología, no solamente ya nos la quieren imponer, sino que ahora están usando las leyes para atemorizarnos de no hablar ni decir nada en contra de todos estos movimientos que buscan desprestigiar al Evangelio y el nombre de Cristo. No he ministrado nunca en los Estados Unidos o en Canadá, algunos países donde hay muchos ministros con los que conozco y he hablado que están tan intimidados de mencionar algo de esto desde los púlpitos, porque la gente que tienen en sus audiencias ya no solamente participan y creen de esto, sino que obligan a que las personas tengan tolerancia. Y hablamos de tolerancia en este tiempo, pero la tolerancia que ellos piensan que es aquella que la tolerancia es estar de acuerdo con ellos, pero ellos hablan de tolerancia y no toleran a los que no están de acuerdo con ellos. Es una contradicción. Entonces se está metiendo cada vez más en medio de nuestras iglesias y se está dando por varias razones. Me he investigado un poco dentro de este tema y he dado conferencias sobre esto, del manejo de esto. Una de las cosas que me he dado cuenta es que dentro de nuestras iglesias hay un incremento entre familias donde sus hijos o hijas han optado por eh, esa ideología de género y, y son personas declaradas ya homosexuales abiertamente. Y muchos cristianos, eh, en cuanto tienen la experiencia de sus casas, de tener a una persona que opta por esta ideología, cambian su teología. ¿Por qué? Porque ahora creen que tienen que apoyar a sus hijos y que de alguna manera Dios no va a seguir diciendo lo mismo con ellos. Por lo tanto, tienen que adaptarse a eso. Yo tuve una vez, me invitaron a unas conferencias sobre este tema en las iglesias en Costa Rica y hubo un hermano que se me acercó, el hermano con buena intención realmente. Me dijo, yo pensaba igual que vos hasta que un hijo me salió homosexual y tuve que cambiar mi perspectiva. Y le pregunté si realmente
necesitamos cambiar la perspectiva solo porque nos toca el corazón ahora. Y hay mucha gente que tiene esos problemas ahorita. El incremento de la homosexualidad en nuestro contexto viene ya desde chiquititos. Eh, y el gran debate es que nos hacen creer que una persona nace así. Y como nace así, no puede cambiar. Pero la Biblia establece que una persona no nace así, sino que se hace. Y se hace por diferentes concepciones, pero por general, la mayoría, del casi un buen porcentaje del problema de estas personas es problemas de relaciones entre sus padres, distanciamiento del rol que le debió haber dado la fijación de su sexualidad y se alejó. Y el otro gran porcentaje es de abuso. Y mucha gente dice, no, si hay niñitos que ya desde chiquitos se les nota, sí, pero porque han sido abusados o porque son muy metidos con su mamá y pierden el rol del papá y no pierden y no reafirman ese rol. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Esto ya en muchos países es una ley que si la persona se mete en ese tema, lo meten preso o le meten una demanda. En América Latina no es tanto ya, pero ya se va metiendo más poco a poco. Y nosotros podemos ver que cada vez más va a ir creciendo la perversión y las muchas cosas. Ahora ya no digamos de muchas otras cosas que están pasando. Y la iglesia cómo se va a plantar en medio de estas circunstancias. Y vamos a ser perseguidos por nuestras creencias, por nuestros pensamientos. Eh, ¿Saben ustedes que la iglesia realmente crece y se aviva en contexto de persecución y no en contexto de, de bonanza y de opulencia? Por eso es que nosotros tenemos serios problemas en Occidente. Porque simple y sencillamente en muchas áreas de nuestros países eh, con recursos, la gente no sufre, ¿va? La gente no tiene problemas. No digo que todos, pero un buen porcentaje, ¿verdad? Y se definen en términos de lo material y lo económico. Pero Jesús dice, no, cuando sean perseguidos, pues tómenlo como bendición, porque Él va a traer para nosotros una bendición en nuestras vidas. Así es que entonces, para ver, para que enfrentar estas contradicciones de bendiciones y cosas difíciles, puede tener 5 pensamientos que pueden partir de esta escritura. Primero, si eres rechazado, creo que el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos es, si eres rechazado por seguir a Jesús, debes entender que algo grande está por venir a tu vida. Es algo que Dios trae, bendición extraordinaria por medio de el rechazo. Porque no hay peor cosa que te rechace Dios. Los hombres si te rechazan no es gran cosa. Dios siempre tiene una bendición para el rechazado. Segundo, si eres discriminado, el pensamiento es, cuanto más te discriminan, más cerca estás de la aprobación divina. Porque mientras la gente te excluye, Dios te incluye en su plan, en su meta, en su destino y en su recompensa. Estamos incluidos en el libro de Dios y seremos recordados y recompensados.
cuando llegue el final de nuestra vida. Si eres humillado, cada humillación te acerca más al corazón de Jesús. Refugiémonos en el Señor, hermanos. Acerquémonos a su corazón. Él nos va a dar el bálsamo. ¿Y quién quita? Porque la palabra dice que quien se humilla será exaltado y quien se ensalza o se exalta será humillado. Entonces, Dios toma carta en los asuntos cuando me están humillando sobre las personas que me humillan porque yo soy su hijo o su hija. Si eres calumniado, la gente te está calumniando o has pasado por ese tiempo de calumnia, este principio es bien importante. Lo que digan de ti no puede quitarte lo que Dios ya ha dicho de ti. Y lo que Dios ha dicho de ti es que eres valioso para Él, o valiosa para Él, porque dio su sangre y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, de tal manera que somos joyas ante los ojos de Dios, porque Él nos ha dado vida eterna. Finalmente, si eres perseguidos por causa de Cristo, recompensados por la gracia de Cristo. Solo la gracia nos va a sostener, hermanos. Solo el poder de Dios, porque si tomamos mano en el asunto, no vamos a lograr nada. Pero a mayor problema, a mayor adversidad, Dios nos da más gracia para resistir y para seguir adelante. Y eso es importante, lo tengamos muy presente. Entonces, la primera bienaventuranza dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Debemos estar rotos para estar completos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Debemos estar vacíos para ser llenos. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Debemos llorar, no es perder, es prepararse para la verdadera felicidad. Y bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los vituperan y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Felices en medio del desprecio. Y eso es quizás el gran mensaje que, que esta bienaventuranza nos dice, ¿verdad? Debemos ser felices en medio del gran desprecio. Y quisiera ponerles algo, un videíto. Permítanme, vamos a ver. Un videíto que les va a ayudar para saber cómo actuar cuando alguien los desprecia, mis hermanos. Pónganle atención porque es un video inspirador y es un video, me quiero ver dónde estoy aquí. Es un video que ilumina. A ver si se ve. Vamos a ver. ¿Sí lo ven, hermanas? ¿No se ve? No, todavía no. Estamos viendo su presentación todavía. ¿Ahora? Tampoco. Estamos en la pantalla del Zoom. A ver, permítame, vamos a ver, compartir. Espérenme. Voy a ver aquí. Compartir. Pero yo creo que no le puse audio, sí. Compartir sonido aquí. Aquí estamos.
¿Y ahora? ¿Y ahora sí? Todavía no, está como en progreso porque solo aparece su pantalla en negro. Ahora sí, ahora sí. Hay que ampliar la pantalla nada más. ¿Sí, sí lo ven? Hermanos, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien y vimos la primera imagen del videíto donde aparecen dos niños. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí Pues oímos. yo no las escucho. Pero el video no lo ven. Más o menos. Vemos Vaya, ahorita entonces está yo en quiero decir pausa. si esto se puede hacer más grande y full screen, aquí está. Entonces les decía, cuando tengan desprecio y rechazo, a recordar, ando manejando por las calles que me besaste, oyendo a recordar, ando manejando por las calles que me besaste, oyendo a recordar, ando manejando por las calles que me besaste, oyendo el chico le pide a la niña a recordar, ando manejando por las calles que me besaste, oyendo bueno, no se vio bien. La idea, mis hermanos, es simple y sencillamente tenemos que ser aprobados por Dios y no aprobados por los hombres. Y muchas veces estamos más entusiasmados en que los hombres y las mujeres nos aprueben y Dios simple y sencillamente es el que tiene que ser y tener la última palabra para nuestras vidas. Recuerdo la historia de un pianista que estaba tocando una gran pieza musical y terminó de tocar y toda la gente se puso de pie y le aplaudió y gritaba bravo y hacían todo un gran bulla de felicitaciones y el hombre se puso de pie y en la parte de arriba, en un palco, estaba un anciano y el hombre cuando se paró, en lugar de ver la audiencia, miró al anciano y lo vio fijamente y la gente le aplaudía, pero él no miraba a la gente, sino al anciano. Y cuando estaba viéndolo, el anciano lo vio, se sonrió, se puso de pie y le aplaudió. Y una vez que el anciano le aplaudió, él sonrió alegremente y se volvió a la gente, se agachó y recibió la ovación de las demás personas. Y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, les dijo que el hombre que estaba en el palco había sido su maestro, quien le había enseñado todo. Y que él antes de recibir los aplausos de la gente, primero quería saber si tenía el aplauso de su maestro. Y una vez habiéndolo recibido, podía recibirlo de los hombres. Yo creo que la vida así es. No esperemos que nos aplaudan y si nos aplauden, debemos estar seguros que quien nos ha aplaudido ha sido nuestro maestro y que realmente le ha agradado nuestra vida. Creo que eso es ser bienaventurado, ser feliz. ¿Ok? Muchas gracias, hermano Romeo, de Estamos, verdad. Dios. Aquí termino. Sí, perdón. Decía, gracias, hermano Romeo, de verdad, no solo el resumen de todas estas enseñanzas que nos ha venido dando en estos lunes, ha venido a hacer, a concretar
realmente en nuestra cabeza una reorientación, ¿verdad? En medio de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Se me quedó mucho y me quedó de tremendo aprendizaje lo que dijo, que la verdadera vida se encuentra al final de mi vida. Y a veces nos enfocamos en lo que ahora mismo estoy viviendo y una necesidad muy humana, ¿verdad? Parar esto que me duele ahora mismo y no pensar en nuestro futuro. Y estar recordando acerca de eso, ¿verdad? Poner la mira en su palabra, en lo que Él ha prometido, en Él mismo. Él ha sido nuestro ejemplo, va delante de nosotros. Qué bendición, hermano. Muchas gracias. Quisiera ver si alguien más tiene un comentario, una pregunta. Aproveche, hermana, aproveche. Si alguien quiere preguntar o comentar. 3 segundos para responder. Buenos días, hermanas y hermanos. Bueno, muchas gracias, Romeo. Definitivamente yo he escuchado, creo que 2 veces cada una de las tres bienaventuranzas anteriores y hay mucho que digerir porque hoy en día se escucha aquí, allá y podemos escuchar 20 sermones al día y al final del día solo decimos qué bendición y no ponemos en práctica nada. Y yo creo que las bienaventuranzas, particularmente el Señor me ha venido en estos últimos 3 meses que estoy intentando memorizarlas también, me ha venido hablando y para mí ha sido una gran bendición, hermano Romeo, el que tú hayas expuesto de la manera como lo hiciste. Con respecto a esta última, el Señor me habla, bueno, me habla en varios sentidos. Uno es eh, orar, no olvidar y recordar permanentemente, como tú bien decís, la iglesia que está siendo perseguida ahorita, la iglesia del mundo oriental, eh, tener esa empatía en el espíritu, en la distancia, en la intercesión, porque la verdad es que ni idea tenemos, creo yo, ni idea tenemos el, lo que significa de veras una persecución eh, tan dura y fuerte que se está dando hoy por hoy eh, en esas iglesias con nuestros hermanos. Eh, yo tengo esta aplicación, Voz de los Mártires, y intento por lo menos 2, 3 veces por semana leer. A mí me vienen todos los días, ¿verdad? Pero a veces no lo hago. Tengo que ser sincera, pero tengo eso en la mente, el orar por nuestros hermanos, el orar de ver, porque tiene que ser algo que yo no tengo idea, perder mi trabajo, que asesinen a mi esposo, los pastores o los misioneros haciendo atrocidades con su familia, quemando aldeas enteras, tantas cosas que sé que las que estamos aquí lo sabemos, pero mi participación va orientado a que estemos clamando permanentemente porque vendrá nuestro turno. Yo así lo creo y como tú lo has dicho, siempre así yo lo he también pensado. Aquí estamos bien tranquilos, vea. Nuestra persecucioncita, lo voy a poner, es que no te den like, ¿verdad? Y que te dicen algo. O que en el trabajo, yo me acuerdo cuando estuve todos los años en los Estados Unidos trabajando, y un momento en que ya no me participaban de nada porque me miraban rara, no me reía de los chistes vulgares, ¿verdad? Siempre decían que vos solo estás hablando de Dios. O sea, lo miran a uno raro, lo empiezan a marginar.
pero esa marginación al final no me hizo perder el trabajo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, también fui atacada muchas veces por algunos managers porque yo entendía que era un ataque espiritual, pues, porque siempre el enemigo va a querer botar tu reputación. Eso es una realidad, pero aún así, repito, eh, n- no es tan drástico y tan fuerte como creo yo que el Señor Jesús lo dijo y lo dijo a los primeros oyentes y lo dijo a los que sabemos que en el año 70, ¿verdad? Vino la persecución y como tú bien lo dijiste, en la persecución es donde nosotros crecemos en esa parte donde por causa de él realmente entra uno en una, en una realidad que ya no queremos estar en este mundo o pues en una realidad en que aún en medio de eso tenemos ahí es donde viene la fe y la convicción de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, que las últimas consecuencias pues es la muerte y nosotros lo sabemos que es ganancia, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando uno piensa en nuestros hermanos hoy en día orando por eso, así es de que es en ese sentido yo los animo y yo me animo a dar esa empatía en el espíritu, en la lejanía, y el espíritu te puede poner, tú lees y el Señor te puede poner a orar más, tantas eh, eh, historias que hay actualmente, cuestiones terribles que están pasando a nuestros hermanos. Y lo otro también que quería participar es en nosotros estar preparados, ¿verdad? Y, y yo creo que esto es, lo puedo decir directamente proporcional a que yo realmente sea un testigo efectivo. Porque si yo soy un testigo, no sé si cabe o es una contradicción. Un testigo es el que habla, pero si soy un testigo de la secreta, ¿verdad? O sea, soy un cristiano de la secreta, yo no voy a experimentar eso. Bien tranquilita, voy a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, regreso, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Y uno trata, como tú decís, de eh, sentirse bien, ese es algo bien fuerte, pienso yo, en los seres humanos, la aceptación y el rechazo nos cuesta, ¿verdad? Buscamos a nivel inconsciente ser aceptados, buscamos grupos, buscamos estar bien, pero esta parte que digo, si nosotros no estamos realmente siendo testigos efectivos, no nos va a pasar nada de esto. Correcto. Y como tú bien lo dijiste, qué triste porque delante del Señor estamos siendo desaprobados, esa es la verdad. O sea, el Señor dijo claramente que el que me negare, pues yo le negaré, ¿verdad? Ay, Así es de que esa es mi participación, que el Señor nos prepare, porque sí vienen tiempos difíciles, ¿verdad? A esta parte del mundo occidental. Eso es todo. Que Dios te continúe diciendo, Romeo, y gracias. Sí, gracias Martita, de verdad, gracias por tu aporte. Así que, mis amadas hermanas, ese es el ánimo de esta mañana. Oremos a Dios para que la imagen de su Hijo Jesucristo siga siendo formado en nosotros, en nuestra vida, recordando que la verdadera identidad no depende de la aprobación de nuestras amistades, del mundo, sino de lo que Dios dice de nosotros. Él nos ha dejado su escritura, su palabra, nuestro manual de vida para saber cómo debemos conducirnos en este mundo, para saber que la vida, los dolores, los problemas que nosotros podamos tener son normales y son pasajeros. Y si vienen por causa del nombre de Jesucristo, gocémonos en ello, porque el galardón que viene por delante es grande y es dado por Dios. No nos desesperemos, esperemos en el Señor, sabiendo que Él es
el que premia a sus hijos. Pero aún, si no hubiera una aseguranza tal por el amor que Él ha derramado en nosotros, por su gracia, por su misericordia, gozoso es devolver en obediencia y amor en una vida que agrada al Señor y que nos identifica con Él como su familia. Porque lo que importa es lo que Dios dice de sus hijos. Si alguno de ustedes no tiene preguntas, tiene necesidades, escríbanos, déjenos saber cómo llegar a ser de la familia de Dios, cómo tener esta fortaleza en medio de la angustia, cómo tener el gozo a través de la calumnia por causa de Jesús. ¿Cómo se logra esto? Y nos encantaría, nos va a encantar poder comunicarnos con ustedes y poder compartirles lo que la Escritura dice. Y agregado a esto, como testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotras también. Mano Romeo, muchas gracias. De verdad, gracias por bendecirnos tanto, explicándonos la escritura en estos pasajes de Lucas capítulo 6. Gracias de verdad. Gracias y a todas muchachas, que Dios les bendiga, que el Señor nos siga fortaleciendo y nosotras permaneciendo fieles, como dice Primera de Pedro, que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria, para la gloria del nombre de nuestro Dios Jesucristo. Gocémonos y esperemos con paciencia la venida de nuestro Señor y viviendo la vida con gozo, amando al Señor en obediencia a la Escritura. Un abrazo a todas, que Dios les bendiga y gracias de verdad por su atención. Bendiciones. Bendición. Bendiciones, hermanas. Hermanita Dilia, un abracito. Hermanita Martita Carrillo, también un abrazo. Gracias por estar con nosotras y participar. Mimi, Bendiciones, hermana Miriam. Gracias, hermana Dilia, que el Señor le bendiga a usted también. Gracias. muy bien. Gusto Ahora de oírte, Martita. ya El salió. Señor les bendiga. Un abrazo, Mimi. Dios te bendiga. Voy a dejar de participar. Ya salió el video de Facebook. Así que un besito, Ok. Mimi. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias, gracias. Bendiciones, Sonia. Gracias. Bye.